Hola, buenas tardes. Yo soy Karen Robles y les voy a hablar sobre el tema de instalación del orinal. La definición de este tema sería que son las maniobras que se realizan para la aplicación del orinal al paciente masculino imposibilitado para usar el inodoro. A continuación les voy a hablar lo que son los objetivos de la instalación del orinal, que son tres. Es evitar el movimiento al paciente en recuperación quirúrgica, suturado o alguna extremidad fracturada que le impida la movilización. Evitar la retención de orina en pacientes que no pueden deambular y en caso de que el paciente se lo hayan diagnosticado. Ok, siguen lo que son los principios, que los principios del orinal es que se adapta a la anatomía del cuerpo del humano, permitiendo que el paciente elimine la orina. Después siguen lo que son las precauciones, que son 5. La primera sería utilizar siempre guantes desechables antes de agarrar el orinal. Debes de evitar también lo que es el contacto al interior del orinal. Debes de desechar el papel sanitario en la basura común. Sujetar firmemente el orinal para evitar que se vierta estos desechos. Y por último sería realizar el lavado rutinario de manos antes y después de la técnica de instalación del orinal. Ok, después sigue lo que son material y equipo de esta técnica de instalación del orinal, que sería guantes, orinal, papel higiénico, toalla desechable y también en caso de que sea necesario o indicado, talco o algún hidratante. Les voy a explicar lo que es el procedimiento de la instalación del orinal, que es realizar el lavado de manos antes de realizar esta maniobra. Debes de preparar el equipo y llevarlo a la unidad del paciente. Tienes que identificar al paciente, tienes que preparar psicológicamente a este paciente y orientar sobre todo si él puede cooperar para facilitar la maniobra. Y debes de prepararlo físicamente también para valorar los niveles de movilidad y fuerza del paciente. Tienes que dejar al paciente colocado en decúbito lateral de preferencia. Después debes de colocar el orinal al lado del paciente o a los pies de la cama del paciente. Y debes de asistir al paciente en caso de ser necesario. Después debes de ayudar al paciente a colocarse en decúbito lateral de su preferencia y proporcionar soporte lumbar en caso de ser necesario. Permita que el paciente miccione, obviamente pues dándole su espacio y su privacidad a ese paciente para que no se sienta incómodo. Ya que terminó de miccionar, tienes que retirarle el orinal y luego debes de asistir al paciente en el aseo genital en caso de ser necesario. Ok, seguimos con el procedimiento. Sigue el paso 11, que es dejar cómodo al paciente. Si se encuentra prescrito, registrar lo que es el aporte y eliminación de líquidos del paciente, y debes de realizar el lavado rutinario de manos al paciente. Y el último paso sería vaciar el contenido del orinal, desechar los guantes, realizar el lavado rutinario de manos. Buen día, soy Lucía Kerney y voy a hablarles sobre la recolección de muestras de orina. Que eso se trata del examen general de la orina, que lo usamos comúnmente para ver si tenemos alguna infección urinaria, también si tenemos problemas renales o para detectar diabetes. El concepto de la recolección de la orina se basa en que estas son unas maniobras que se hacen para obtener una muestra limpia de la orina del paciente. Estos después se analizan en un laboratorio. Hay objetivos que se basan con el concepto de las muestras de orina. El primero es conocer las características normales así como las patológicas de la orina. Al igual tenemos que investigar la presencia de componentes anormales en la orina. Después también tenemos que valorar el funcionamiento renal y confirmar un diagnóstico, o al igual definir un diagnóstico para saber qué es lo que tiene el paciente, si tiene alguna infección o si se está haciendo un examen de orina para saber si tiene alguna patología, poder definir ese diagnóstico. Los principios. El primer principio es que las sustancias químicas innecesarias en el cuerpo son eliminadas por la orina.
El siguiente es que la fiabilidad de los resultados depende de respetar estrictamente las indicaciones para la obtención de la muestra. Después es que una identificación equivocada de la muestra conduce a errores en el diagnóstico y también en el tratamiento de los clientes. Siempre hay que tener bien identificado las muestras de nuestros clientes. La orina se deteriora debido al crecimiento bacteriano de la temperatura ambiente. Y después tenemos el principio de que la orina es emitida por la mañana y reúne en condiciones normales y de alta concentración de solutos. Por eso es que en veces algunos estudios es más recomendado hacer la muestra de orina de nuestra primera orina en cuanto nos levantamos. Algunas precauciones que tenemos que tomar nosotros para la recolección de orina es que el cómodo o urinal tienen que estar perfectamente limpios. También tenemos que realizar un lavado rutinario de manos previo o posterior al procedimiento. También tenemos que asegurarnos que el envío de la muestra al laboratorio, si el envío no es inmediato, tenemos que mantener la muestra refrigerada en un refrigerador. A continuación, con las precauciones, también tenemos que evitar al máximo la contaminación y también registrar el procedimiento en el libro de piso y igual mantener el frasco herméticamente cerrado posterior a la muestra. Se necesitan varios materiales para la recolección de orina. Lo primero es que necesitamos un recipiente de recolección de orina. Tenemos que tener guantes no estériles, guantes comunes y un cómodo o un urinal. En veces también algunos pacientes o clientes, si ellos pueden llevar su frasco o recipiente de recolección de orina y ellos mismos orinar en él. También ocupamos papel higiénico, una orden de laboratorio y lo más importante es que tenemos que tener un membrete para el frasco para que podamos tener los siguientes datos del paciente, como su nombre, su número de cama, su número de expediente, su servicio, la fecha y hora de recolección y el tipo de examen que se está realizando. A continuación hablaremos sobre el procedimiento de la recolección de la orina. Este procedimiento es realmente muy sencillo. Empezamos con verificar la orden médica, después realizamos un lavado rutinario de manos, preparamos el equipo para llevarlo a la unidad del paciente y de ahí identificamos a nuestro paciente y empezamos a prepararlo psicológicamente para orientarle sobre el procedimiento que se le va a realizar y brindarle su debida privacidad y confort. Hacemos una preparación física porque si el paciente debe permanecer en cama tenemos que colocar el cómodo o el urinal según sea el caso. Y el paciente cuando puede deambular se le indica acudir al baño y orinar en el cómodo o en el urinal, cuidando que el papel higiénico no toque el interior del recipiente. Continuamos calzando nuestros guantes y tomamos el cómodo o el urinal para vertir la cantidad necesaria de orina en el frasco de muestra. Procuramos no tocar los bordes del frasco y al igual evitar cualquier salpicadura o derrame. Retiramos los recipientes y contenedores de la orina y los desechamos en su lugar indicado. Retiramos los guantes y realizamos un lavado rutinario de manos y después dejamos el cómodo al paciente. Retiramos todo el equipo y realizamos las anotaciones en la hoja de registro clínico, en el libro de piso y el libro de control de laboratorio. Buenas noches, yo soy Esmeralda y les voy a hablar sobre el urocultivo. El urocultivo son maniobras que se realizan para la obtención de muestra de orina estéril del paciente. Los objetivos son determinar el agente causal de la infección y orientar sobre el tratamiento. Y los principios son: la orina de la mañana contiene gérmenes patógenos que han proliferado durante la noche en caso de infección. Las características morfológicas de las colonias de microorganismos identifican el agente causal de infección contenido en la orina. El contacto de orina con la secreción vaginal indice a hallazgos erróneos en sus análisis. Y el último es el perine limpio
reduce el número de bacterias de la piel. Muy buenas tardes, mi nombre es Alejandro Álvarez Mezcal y voy a continuar con lo que son las precauciones del orocultivo. Primeramente tenemos lo que es que la muestra debe ser la primera a la mañana. ¿Esto por qué? Esto es porque al estar tanto tiempo en lo que es la vejiga, en la vejiga lo que es la orina, tiene mayor concentración y al dado los resultados van a ser más confiables. Por segundo tenemos que evitar la contaminación al momento de obtener la muestra para evitar alteraciones en los resultados. Asegurarse del rápido envío de la muestra al laboratorio para evitar que se pierda la concentración de la muestra. Utilizar un frasco estéril, manipular lo que es solamente el frasco por fuera para evitar contaminarse. Asegurarse del cierre hermético para evitar lo que es las pérdidas de muestra. Utilizar guantes, un aseo previo del área genital y anotar el libro de registros del piso. Siguen lo que son los materiales. Vamos a utilizar lo que es un carro Pasteur que contenga un frasco rectolectorio estéril, la solución jabonosa, una solución salina, unos guantes estériles, unas gasas estériles, una pinzas estéril, un cómodo urinal, un óleo clínico, un membrete y la solicitud de laboratorio. Vamos a continuar con lo que es el procedimiento de orocultivo. Primeramente vamos a verificar lo que es la orden médica, después vamos a realizar lo que es el lavado rutinario de manos, vamos a preparar el equipo y llevar lo que es la unidad del paciente, vamos a identificar al paciente, darle una preparación psicológica, darle una preparación física. Esto vamos a aislar al paciente, vamos a descubrir al paciente, siempre lo que es respetando el pudor del paciente. Vamos a proteger la cama con un óleo clínico, colocar al paciente en posición Fowler o semi-Fowler y colocar el cómodo. Vamos a abrir lo que es el paquete de las pinzas y gasas, colocar los guantes y proceder a realizar la asepsia en la área genital. Vamos a realizar lo que es la asepsia dependiendo si el paciente es hombre o mujer. Si es mujer, vamos a separar lo que son los labios mayores de la región genital hasta que lo que es el meato urinario se pueda lavar, enjuagar y secar adecuadamente. Una vez hecha la asepsia, vamos a mantener lo que son los labios separados y permitir que el paciente orine una pequeña cantidad para después colocar lo que es el frasco y tenerla con la muestra. Vamos a tener una muestra de alrededor de 30 a 60 mililitros. Y vamos a tapar el frasco una vez ya tomada la muestra. En el hombre vamos a tomar lo que es con la gasa, vamos a tomar lo que es el pene, vamos a colocar en posición anatómica y lavar, enjuagar y secar con movimientos circulares. Vamos a pedir al paciente que mixone una pequeña cantidad y acercar al frasco para obtener lo que es la muestra. Una vez obtenida la muestra, vamos a tapar el frasco inmediatamente. Una vez tomada la muestra, vamos a retirar lo que es el cómodo del paciente. Vamos a rotular la muestra, vamos a dejar cómodo al paciente, vamos a realizar el lavado rutinario de manos, vamos a retirar el equipo, hacer anotaciones en la hoja de registro clínico y el libro de control de piso y enviar la muestra al laboratorio para su análisis. Buenas tardes, mi nombre es Sarmiento Espinosa Daniel Antonio y el día de hoy explicaré el tema de instalación de sonda vesical temporal y cateterismo permanente. Tenemos tres tipos diferentes de cateterismo: el intermitente, donde después del sondaje se retira el catéter. Tenemos también el temporal, en el cual el catéter permanece dentro del paciente por un tiempo definido de tiempo. También tenemos el permanente, en el cual el paciente permanece con el mismo catéter un tiempo indefinido de tiempo. Obviamente esto es supervisado por el personal de enfermería para que no se afecte la integridad del catéter y la salud del paciente. Centrándonos en la instalación del catéter temporal, tenemos que su definición es que es la maniobra que realizan para extraer la orina mediante el uso de una sonda, la cual normalmente puede ser de látex o puede ser de silicona. Una vez hecho el procedimiento se tiende a retirar o dejar por un tiempo definido de tiempo. Algunos de los objetivos que tiene esta es el obtener una muestra de orina estéril, el aliviar la distensión vesical provocada por la retención de orina, el vaciar la vejiga antes de poder realizar algún otro procedimiento o incluso el vaciar la vejiga antes de poder proceder a una atención quirúrgica. También nos sirve para determinar las causas de por qué la vejiga está en ese estado. Algunos de los principios o reglas que tenemos que seguir para poder realizar este procedimiento viene siendo el realizar una asepsia de la zona. Con esto logramos evitar contaminar lo que posiblemente ya está muy contaminado. La otra es que a la hora de realizar este procedimiento el paciente tiene que ser completamente relajado para que pueda ser más cooperativo y de esta manera no molestar tanto o causar molestias. Al introducir la sonda tiene que ser aproximadamente de 3 a 5 centímetros en el caso de la mujer o de 15 centímetros a 17 en el caso del hombre.
Esto es por obvias razones, ya que los hombres tenemos pene y las mujeres no. Otro punto muy importante es que para instalar la sonda se tiene que lubricar la zona, si no esto podría causar muchos daños a la persona y muchas molestias a futuro y en el momento. Algunas precauciones que tenemos que tomar para llevar a cabo este procedimiento son el respetar la individualidad del paciente. Trabajamos con seres humanos, estos sienten mucha vergüenza, ya sea en el caso de la mujer que sienta vergüenza porque el enfermero hombre va a realizar el procedimiento o viceversa, también podría ser que el hombre sienta vergüenza que haga el procedimiento una mujer. También está el uso de material estéril para este procedimiento. No debemos utilizar material que no sea estéril ya que podemos empeorar la recuperación del paciente, lo cual sería perjudicial para él. También el elegir el calibre adecuado para colocar la sonda. No podemos colocar una sonda muy grande en una uretra muy pequeña. Lastimaríamos la uretra y esto perjudicaría al paciente. Y si se encuentra algún tipo de obstrucción se tiene que retirar antes de colocar la sonda. A la hora de retirar la sonda se tiene que notificar por parte del personal de enfermería, lo cual si no se hace caería en negligencia. Y si la vejiga se encuentra muy llena y está muy distendida, se tiene que utilizar la gentileza, ya que el utilizar la fuerza provocaría mucha incomodidad al paciente, ya que este procedimiento podría ser hasta incluso muy doloroso para él. En cuanto al equipo y material que vamos a utilizar para este procedimiento, necesitamos que el encargo Pasteur se encuentre en 2 pares de guantes, 2 cómodos, una sonda ya sea Nelaton o Foley, en los niños aproximadamente de 8 a 10 French, en las mujeres de 14 a 16 French y en los hombres de 16 a 18 French. Un frasco con Septisol para hacerlo estéril todo, y un frasco con agua y solución salina también para llevar a cabo el proceso de esterilización. También necesitaremos equipo para el aseo de los genitales, en los cuales debe de incluirse las gasas estériles, pinzas estériles y una palangana, sábanas auxiliares, un campo clínico donde poder operar bien estas cosas, una jalea lubricante, un riñón, toallas desechables y un recipiente o una bolsa donde poder echar los desechos. En cuanto a los pasos que seguiremos para llevar a cabo este procedimiento, se dividen por puntos. El primer punto considero que es uno de los más importantes, el cual es revisar la orden médica. No queremos confundir al paciente y ponerle una sonda a quien no lo necesita, lo cual sería muy incómodo. El realizar el lavado rutinario de manos es muy importante para poder salvaguardar la seguridad del paciente. El preparar el equipo y lavar la unidad del paciente también es muy importante. Mantener un campo higiénico alrededor del paciente a la hora de hacer esto. El identificar al paciente, como dije anteriormente, no queremos confundir al paciente con otro. Y la preparación psicológica, es muy importante que el paciente sepa lo que vamos a hacer para que no se presten malos entendidos. El siguiente paso sería la preparación física del paciente para que éste pueda estar de una forma cooperativa y no nos sea de inconveniente a la hora de poder colocar la sonda. El siguiente paso sería aislar al paciente. Necesitamos cuidar mucho el pudor del paciente, ya que éste se puede sentir observado por otras personas, ya que su zona genital estaría descubierta. El cubrir al paciente con una sábana auxiliar. El proteger la ropa de cama con un campo clínico también es muy importante. El ponerlo en una posición, si es en el caso de la mujer, una posición ginecológica. Si es en el caso del hombre, una posición de cúbito dorsal con las piernas flexionadas y ligeramente separadas. El siguiente paso sería colocar el cómodo, el abrir el equipo de aseo genital, calzarse los guantes, el realizar el aseo genital y retirar el cómodo, retirarse los guantes, colocar el cómodo limpio al paciente, el realizar el lavado de manos, el abrir el paquete de la sonda y colocarlo en una gasa estéril, el calzarse los guantes de nuevo y el lubricar la sonda. Para lubricarla tenemos que tomar la sonda con una mano aproximadamente a 10 centímetros de la punta, el colocar el extremo de la misma en el recipiente colector de la orina. A la hora de introducir la sonda, en el caso de la mujer, tenemos que separar los labios menores con una gasa usando los dedos índice y pulgar. Visualizando el meato urinario, tenemos que introducir gentilmente, nótese gentilmente, la sonda de 3 a 5 centímetros. En el caso del hombre, tenemos que tomar el pene con una gasa y colocarlo en posición perpendicular al cuerpo del paciente. Después de esto tenemos que hacer con una ligera fricción, tenemos que visualizar el meato urinario e introducir suavemente la sonda de unos 17 a 20 centímetros. Al procedimiento y verificado que la vejiga esté completamente vacía, tenemos que proceder a sacar la sonda. Esta la tenemos que sacar lenta y gentilmente.
Después de haberla sacado tenemos que depositarla sobre el riñón. Después de eso tenemos que secar y limpiar los genitales externos del paciente. Después de hacer eso nos retiramos los guantes y dejamos al paciente en una posición cómoda. Esto es muy importante ya que el paciente podría estar un poco resentido por todo el procedimiento, ya sea dolorido o con daños psicológicos en algunos casos. Tenemos que retirar nuestro equipo y realizar todas las anotaciones sobre los acontecimientos que hubieron durante el proceso. En caso de que hubiera errores a la colocación, se tendrían que anotar, en teoría. También se tiene que anotar las fechas, si se pudo o no poner la sonda o cualquier cosa que esté relacionada con el procedimiento y lo tenga que ser anotado en la hoja de enfermería. Bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención y los dejo con mi compañera Luisa que les explicará un poco sobre la colocación de catéteres vesicales permanentes. Muchas gracias por su atención. Gracias. Hola compañeros, como ya saben, mi nombre es Luisa Fernanda y yo les voy a hablar del tema de cateterismo vesical permanente. El cateterismo vesical permanente es una de las maniobras que se utilizan para instalar un catéter en la vejiga para de este modo drenar la orina constantemente. Tiene 3 objetivos. Uno de ellos es evitar la constante humedad en pacientes con insuficiencia renal, evitar que el paciente orine en forma espontánea y después de cirugías parenterales. La tercera es que cuando se requiere un control estricto de líquidos se pueda obtener. Tiene 2 principios que son los más fundamentales. Uno es el uso correcto del material estéril para de este modo poder evitar posibles complicaciones para el paciente. La segunda es que la sonda tiene una duración máxima de 72 horas antes de producir una cistitis. Existen dos sondas, que es la sonda de goma o látex, que se recomiendan hasta por 3 semanas nada más, mientras que la de teflón, esa se recomienda de 2 a 3 meses, obviamente manteniendo los debidos cuidados que tendrían que tener para el paciente. Tiene 4 precauciones fundamentales también. Una de ellas y la más importante es la de respetar la individualidad de nuestro paciente. La número 2 es revisar o más bien probar el globo antes de introducir la sonda. Ese es el más importante. Evitar al máximo las contaminaciones y elegir la sonda del calibre correcto para el paciente. De material equipo vamos a necesitar pues obviamente nuestro carrito Pasteur para colocar los materiales. Necesitamos 4 pares de guantes, 2 normales y 2 estériles. Obviamente nuestra respectiva sonda con el calibre ya elegido, ya sea para niño, mujer o hombre. Necesitamos nuestro frasco con solución, con nuestro Septisol, un frasco con agua estéril, gasas estériles y el equipo necesario de aseo de genitales. Los últimos materiales que vamos a necesitar es nuestro riñón, una jeringa de 5 mililitros, agua bidestilada, unas tijeras, nuestro tubo de drenaje urinario con su bolsa recolectora de orina y por último un cómodo. Ahora sí les voy a hablar de lo que viene siendo lo más importante, que viene siendo nuestro procedimiento. En nuestro procedimiento, nuestro primer punto es revisar la orden médica. Después realizaremos nuestro lavado rutinario de manos. Prepararemos nuestro material de equipo, el antes ya mencionado, y lo llevaremos a la unidad de nuestro paciente. Identificamos a nuestro paciente y posteriormente realizamos nuestra preparación psicológica para que el paciente no se sienta agredido en ningún momento. Lo siguiente que vamos a realizar es colocar el cómodo, abrimos el equipo de aseo genital y pasamos a calzarnos nuestros guantes, realizamos nuestro aseo de genitales y retiramos el cómodo cubriéndolo con toallas desechables. Nos retiramos los guantes y colocamos el cómodo limpio al paciente. Y volvemos a realizar nuestro lavado rutinario de manos. Continuando con el procedimiento, vamos a realizar la preparación física del paciente.
Vamos a aislar al paciente, retiramos su ropa de la cama hacia la lapicera, vamos a cubrir al paciente con la sábana auxiliar y proteger la ropa de la cama con el campo clínico. Después vamos a poner al paciente en una posición ginecológica en la mujer y de cúbito dorsal con las rodillas flexionadas y piernas ligeramente separadas en el hombre. Vamos a abrir el paquete de la jeringa y prellenarla y abrir el paquete de la sonda y colocar lubricante en una gasa estéril. Vamos a calzarnos nuevamente los guantes y organizar los artículos sobre el campo estéril y verificar la competencia del globo, llenándolo lo suficiente para observar anomalías en la insuflamación o fugas. Vamos a colocar el tubo colector en la cama manteniéndolo sujeto a ella y colocando el extremo de la bolsa recolectora. Vamos a lubricar la zona, esto es muy importante, y vamos a tomar la sonda con una mano a unos 10 centímetros de la punta y colocar el extremo distante en el recipiente recolector de la orina. Al introducir la sonda en la mujer, vamos a separar los labios menores con una gasa usando los dedos índice y pulgar. Y vamos a visualizar el meato urinario e introducir gentilmente la sonda de 3 a 5 centímetros. En el hombre, vamos a tomar con una gasa el pene y colocarlo en posición perpendicular al cuerpo del paciente, haciendo una ligera tracción. Y visualizamos el meato urinario e introducimos suavemente la sonda unos 17 a 20 centímetros. Una vez colocada la sonda, se infla el globo introduciendo un agua bidestilada con la jeringa por el extremo de la sonda, especialmente diseñado. Posteriormente se retira un poco la sonda hasta advertir la resistencia indicada de que la sonda se encuentra en la unión entre la uretra y la vejiga. Al unir el extremo de la sonda al tubo de drenaje urinario, estás usando un conector si es necesario. La bolsa de drenaje debe quedar por debajo de la vejiga y conectar la bolsa de bastidor de la cama del paciente y evitar fijarla en la barandilla lateral. Vamos a anclar el catéter. En la mujer vamos a asegurar la sonda con tela adhesiva y un microporo a la parte interna del muslo para permitir una holgura para que el movimiento del muslo no cree tensión en el catéter. En el hombre, aseguramos el tubo a la parte superior del muslo o el abdomen con el pene dirigido hacia el tórax y eso permite una holgura para que el movimiento no cree tensión en el catéter. Colocamos el membrete con tela adhesiva conteniendo los siguientes datos: la fecha y hora de instalación y el nombre de la enfermera que realizó la instalación. Continuamos sacando los genitales externos y retiramos el cómodo y el hule clínico. Retiramos los guantes, dejamos el cómodo al paciente, palpamos la vejiga del paciente y preguntamos sobre los signos de incomodidad. Eso es muy importante para saber si nuestro paciente está sufriendo alguna incomodidad. Observamos el catéter y la permeabilidad de este y igual comprobamos que no exista fuga de la bolsa recolectora de orina. Realizamos anotaciones en la hoja de registro clínico con la fecha, hora, número de calibre de la sonda utilizada y reacciones presentadas del paciente. A continuación vamos a hablar sobre lo que es retirar el catéter. Primero, vamos a vaciar la bolsa contenedora de la orina. Se deberá desinflar el catéter de la sonda y esto se logra colocando una jeringa de 5 mililitros en la entrada de la sonda, especialmente diseñada para ello. Una vez insertada, aplicarle una ligera succión para el drenaje. En la mayoría de los casos,
El contenido del globo sale a presión sin necesidad de succión. Aplicamos una succión a la sonda para verificar el vaciamiento completo del globo. Después informamos al paciente que se procederá a retirar la sonda y se le pide que se relaje. Retiramos suave y gentilmente la sonda y desechamos el equipo en el contenedor correspondiente y le dejamos el cómodo al paciente. Algunas contraindicaciones que nos impedirían realizar este procedimiento sería una uretritis aguda, unos abscesos periuretrales, una estenosis o rigidez uretral, o una sospecha de una lesión cerca de la uretra por traumatismo. Otro aspecto muy importante vendría siendo si el paciente presenta una alergia al látex o a los medicamentos, ya que sin estos no podríamos realizar el procedimiento, para lo cual se recomienda cambiar el látex por una sonda de silicona. Entre las complicaciones que nos podría dar este procedimiento está la posibilidad de presentar hematuria, una septicemia a causa de la infección, una ruptura, un desgarro en la piel, lesiones uretrales y en el peor de los casos, debido a las complicaciones tan graves que se puedan llegar a dar, hasta incluso podemos causarle un cáncer de vejiga.